Saludos hermanos de Católico Hoy, soy el diácono Elix con la meditación de la palabra del Señor para hoy lunes 12 de septiembre. Y les recuerdo que mañana martes a las 7 de la noche, nuestro programa de radio Entre Hermanos con el padre Fray Gid Manuel Castillo desde la República Dominicana con un tema muy interesante, fe y religión. No te lo pierdas. Entonces, la frase para hoy: pon tu confianza en Dios y no en tus propias fuerzas. Hermanos, durante el Adviento del 2011, los obispos de los Estados Unidos dieron a conocer una nueva traducción del misal romano, en la que muchas de las oraciones comunes recitadas en la misa tenían una nueva redacción. Uno de los cambios más obvios fue la respuesta de la gente cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada antes de la comunión y anuncia: he aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Solíamos decir: Señor, no soy digno de recibirte, pero solo di la palabra y seré sanado. Hoy, sin embargo, la respuesta adecuada es: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di una palabra y mi alma será sana. Esta es una interpretación más precisa del texto en latín y es una referencia más clara al pasaje del Evangelio que escuchamos hoy, donde el centurión romano le pedía a Jesús que sane a su criado diciendo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta una palabra tuya y mi criado sanará. Esa es la fe que todos deberíamos alcanzar, una fe que confía en el poder de Dios sin importar las circunstancias. Escuchemos el mensaje del Señor a través de estas lecturas de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos del 17 al 26. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hace más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tienen que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste, en cambio, mis ojos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo.
tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, ¡qué grande es Dios! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, este intercambio entre Jesús y el centurión romano tiene lugar poco después de que Jesús haya usado para enseñar a sus seguidores las parábolas del árbol que da fruto y la casa construida sobre los cimientos adecuados. Los que lo rodean observan que en el centurión Jesús identifica a alguien que ejemplifica lo que él ha enseñado. Porque después de decirle a Jesús que no es digno, el centurión le dice a Jesús que solo tiene que decir una palabra y su siervo sanará. El centurión tiene mucha fe en Jesús. Cuando Jesús escuchó esto, se asombró de él y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Esta es la fe que Jesús desea que tengamos cuando venimos ante Él. No somos dignos, pero si le pedimos con confianza, Él nunca nos dejará solos. Siempre tendrá una respuesta de sanación para nosotros. Como vemos, el centurión confiaba en Jesús plenamente. A nosotros nos pasa que a veces no confiamos plenamente. Pedimos, pero con ciertas dudas, si el Señor verdaderamente nos concederá lo que le estamos pidiendo. Hoy podríamos ver cuáles son esas causas o las causas de esas dudas. Esas dudas muchas veces nos llegan por experiencias vividas, experiencias posiblemente donde alguien a quien amamos nos ha dejado solos, pero otras veces nos llegan porque en realidad no estamos seguros de lo que estamos pidiendo. Es decir, no estamos 100% seguros de que es para nuestro bien porque tenemos una actitud egoísta o autosuficiente al pedir. Algo muy bonito de este centurión fue que no pedía a Jesús para él mismo, sino que su fe era tan grande que lo llevaba a pedir por alguien sin pensar en sí mismo. Primero
Pensó en el criado y después pensó en él. De seguro también ese centurión tendría muchas necesidades, pero aún así se olvidó de las de él para acordarse de su siervo que tanto lo necesitaba en ese momento. Hermanos, nuestra fe se fortalece mucho más cuando pensamos y pedimos por las necesidades de otros antes que las nuestras. Cuando pedimos debemos estar seguros que es para nuestro bien, pero también para el que está a nuestro lado. Hoy podríamos pensar, ¿quedaría Jesús admirado por mi confianza al pedirle, así como quedó con el centurión? ¿Es mi fe tan grande que pueda tocar a Jesús como aquel oficial romano? Debemos pedirle a Dios constantemente el don de la fe y a la misma vez tener paz porque Él viene a nosotros de todos modos, porque su amor es lo que nos salva, no nuestro propio mérito o valor. Hermanos, quiero escuchar hoy la voz de Dios a través de esta meditación de su palabra. Aumente nuestra fe, nuestro valor, nuestra confianza en Él y nuestro amor por el Señor. Y nos ayude a ejemplificar lo que Jesús ha enseñado a nosotros. Entonces, mis hermanos, hoy podíamos preguntarnos, ¿pido constantemente el don de la fe a Dios? ¿Qué puede ser aquello que en momentos crea dudas en mí? Oremos. Oh buen Jesús, te damos gracias, mi Señor, por esta oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, de escuchar tu palabra, de escucharte hablarnos a nuestro corazón. Señor, permite que cada día nuestra fe aumente. Danos ese don, Jesús. Danos fe, pues especialmente para enfrentar aquellas situaciones de nuestra vida de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de incertidumbre, para poder ayudar a otros, Señor, a que tengan la misma fe. Danos tu gracia, Señor, para así lograrlo. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un día bien bendecido, que Dios les ayude en todas sus situaciones diarias, Señor, que les dé la fe a cada uno de ustedes, Dios, para seguir hacia adelante. Voy a estar orando por ustedes, oren ustedes por mí y por mi familia, y que Dios me los bendiga con mucha gracia abundantemente. Y no olviden, pon tu confianza en Dios y no en tus propias fuerzas.